Bien, ya estamos en vivo, en Facebook. Muchísimas gracias, qué alegría. Saludarte, Mauro, ¿seguís en España? Sigo en España, estoy en Barcelona en Bueno, este momento, entonces, sí. muy bien. Entonces te saludamos desde Argentina hasta España. Hoy Ujú. tenemos un nuevo encuentro de esta serie de entrevistas de inclusión versus equidad. Vamos a conversar con Mauro Quisteche, él es el autor del capítulo número 9, Cambiando el Mundo. Cambiar al mundo cambiando todo lo que haya que cambiar. Mauro es abogado por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, donde coordina el área Estado, Políticas Públicas y Derechos y dirige proyectos de investigación sobre políticas sociales y derechos socioeconómicos. Es docente de Derecho Constitucional y de Políticas Públicas y Derechos Humanos de la UNLP. Te agradecemos una vez más, Mauro, por haberte sumado a esta iniciativa, Inclusión versus Equidad, para repensar y para cuestionar estos privilegios que profundizan desigualdades. Bueno, Lore, muchísimas gracias por la presentación. No sé si me merezco tanto título. Bueno, yo aprovecho, ya lo hice, digamos, no en público, sino de manera privada, pero aprovecho para felicitarte por el libro, por los libros. Ahí estuve viendo que ya se viene el tercero, no terminamos de celebrar el segundo, que ya se viene el tercero, impresionante lo tuyo. La verdad que creo que es un aporte súper valioso a la discusión pública, a una discusión pública que, como sabemos, es complicada, que no siempre se da en un terreno fértil, ¿no? Ni en condiciones propicias para que avance, ¿sí? Porque hay jugadores poderosos, por muchas razones, ¿no? Pero creo que sigue siendo importante el esfuerzo que hiciste para juntar gente de varios países. Creo que es imprescindible seguir produciendo conocimiento crítico, un conocimiento que ponga el acento, ¿verdad?, en las injusticias y en general en todo lo que necesitamos cambiar y que al mismo tiempo sea comprometido y propositivo. Así que de nuevo mis felicitaciones y por supuesto muchísimas gracias por haberme invitado a ser parte del proyecto. No, la verdad es que siempre decimos, y desde el minuto uno con Editorial Serial, la propuesta fue eso, ¿no? Animarnos a repensar todo esto que está como establecido, que está naturalizado, pero que está mal. Y, y desde el minuto uno también nos encantó este título que nos ofreciste, que era cambiar todo lo que haya que cambiar. La pregunta es, ¿por dónde empezamos, Mauro? Uf, uf. Bueno, la verdad que es difícil. Creo que Creo que es importante empezar por entender que necesitamos cambios radicales, ¿sí? Transformaciones profundas. Porque si hay algo muy claro, por lo menos para mí, es que el mundo en el que vivimos es insoportablemente injusto. Sí, yo me pregunto, seguramente vos también, ¿cómo hacemos para tolerar, para convivir, para acostumbrarnos a estos niveles de injusticia y desigualdad? Y entonces creo que hay que empezar por reafirmar la idea de que necesitamos construir un mundo mucho mejor del que tenemos, que no podemos resignarnos, que obviamente es muy difícil, no lo vamos a negar, pero no es imposible. Y entonces, y bueno, para construir ese mundo mucho mejor, ¿sí?, del que tenemos, necesitamos producir cambios sustantivos, cambios importantes, sociales, económicos, políticos, ambientales. Y bueno, como ahí arranco en el capítulo, y bueno, aprovecho para comentarte y para comentarle a quienes todavía no leyeron el capítulo, que básicamente el título del capítulo juega un poco con, o hace referencia al título de un libro que fue bastante, bueno, tuvo muchísimo impacto a comienzos de los 2000, de un politólogo, sociólogo norteamericano que es John Holloway, que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder. Y básicamente, bueno, en una época
que creo que ya no es la misma, pero en una época un poco de desolación, de desesperanza, bueno, del fin de la historia. Se había consolidado muy fuerte el neoliberalismo con todo lo que eso implicó, y entonces básicamente ese libro proponía en el marco de un panorama más general, que ya no podíamos soñar con grandes cambios, sino que teníamos que resignarnos a pensar o a quedarnos en los pequeños cambios de la vida cotidiana, ¿sí? Y entonces yo quería contribuir un poco a recuperar y a fortalecer la idea de que necesitamos grandes cambios, que puede parecer algo obvio, digamos, no es el descubrimiento de la América ni mucho menos, pero me parece que nunca está de más sostener y fortalecer la idea y desarrollar una conciencia colectiva en ese sentido, porque los cambios no se van a producir solos, de eso, de que tenemos que apostar y soñar fuerte. Por ahí empezaría. Recuerdo alguna discusión que tuvimos o algún intercambio de ideas donde vos planteabas qué importante lo que hacen las ONGs, pero bueno, hay que hacer un cambio que sea mucho más radical que el aporte que están haciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. No sé si te corte, pero absolutamente. De hecho, en el capítulo lo planteo, digamos. De hecho, reflexiono en una parte sobre nuestro mundo profesional y político, digámoslo así, que es el mundo del derecho, de los derechos humanos y del activismo, sea en la academia, en una ONG, en una institución estatal, como abogados y abogadas, litigando, en la justicia, etc. Realmente lo que se hace desde muchas ONGs, desde muchos lugares, es súper valioso, es necesario y es imprescindible. eh, Denunciar, luchar contra las injusticias, las desigualdades, ir a pelear a los tribunales, bueno, desarrollar causas para mejorar la vida de determinados grupos, etc. Incluso proponer y luchar e impulsar cambios de leyes. Pensemos en el derecho al aborto, pensemos en el matrimonio igualitario, pensemos en cuando conseguimos que, no sé, que una normativa de salud reconozca la provisión de determinados remedios. Son cosas que le cambian la vida a la gente de manera radical. Y entonces es nuestro ámbito de disputa y creo que tenemos que seguir haciéndolo y hay que seguir dando batallas ahí. No lo niego, pero creo que no se contrapone con otra idea que planteo en el capítulo, que es que si queremos darle más impulso a nuestro activismo, porque creo que también es cierto que el sistema nos ha tomado un poco el tiempo, le ha tomado un poco el tiempo no sé cómo decirlo, al movimiento de derechos humanos, al activismo en derechos humanos, y entonces siento que a veces toda nuestra energía, el tiempo, todo lo que le ponemos a esto, a veces no tiene el impacto suficiente porque el sistema es capaz de reencauzar nuestras denuncias, nuestras demandas, etc. Y yo creo que una, una, una salida posible para reforzar nuestro activismo, para lograr mayor impacto, es sumarle a la perspectiva jurídica, digamos, una perspectiva un poco más transversal, una perspectiva un poco más política, ¿sí? Porque digamos, no todo pasa por soluciones legales, ¿sí? Y porque creo que los abogados y las abogadas, los activistas jurídicos más en general, tenemos mucho para aportar fuera del mundo jurídico, ¿sí? Es decir, te pongo un ejemplo y ya cierro la idea. Yo ahora estoy haciendo un estudio, estoy terminando de escribir una tesis de máster sobre el problema de la vivienda en Argentina, y ahí es muy claro que no solamente tenemos un problema jurídico o problema jurídico, que los hay, ¿sí? Pero hay problemas políticos de cómo concebimos los derechos, de cuáles son nuestras prioridades, de
qué rol cumplen las políticas públicas, de qué hacemos con el lobby, de qué hacemos con la desinformación. Entonces creo que hay que abordar los problemas jurídicos, pero digo, ojo con ofrecer soluciones legales mágicas y por qué no jugarnos también desde nuestro lugar a sumarle, ¿sí? Un poquito más de vuelo político, digamos. Eso es por ahí apunto. El mes pasado estuvimos entrevistando a Alejandro Medici, que él habla sobre la salud, ¿no? Y la veíamos desde una visión mucho más abarcativa de lo que uno cree que es poder ir a un hospital. También tiene que ver con la salubridad. Digo, por este estudio que estás haciendo de acceso a la vivienda, de la vivienda digna, bueno, tener cloacas también hacia la salud, ¿no? Entonces, poder reflexionar desde... Totalmente, totalmente. Es que digámoslo así, la desigualdad llama a la desigualdad, la injusticia llama a la injusticia, la pobreza llama a la pobreza. De hecho, algo que eh, no toco lo suficientemente en el capítulo, pero me parece que es algo que tampoco es una novedad, pero es algo en lo que tendríamos que insistir mucho más. Y ahí voy un poquito más allá de lo que acabas de decir, que por supuesto coincido, es que en estas sociedades tan desiguales, tan materialmente desiguales e injustas, es imposible pensar en un sistema político justo e igualitario. Es decir, nuestros sistemas institucionales se parecen muy poco a lo que nosotros en la facultad podríamos calificar o describir como democracia. Acá hay gente que tiene fuerza para hacer absolutamente lo que quiere, ¿sí? Cuando quiere, que cuando comete un delito jamás irá preso y que puede presionar a este, a aquel, que su libertad de expresión es prácticamente absoluta, y hay gente que no tiene voz ni voto ni para nada. Entonces, por supuesto que todo esto está vinculado. Cuando en derechos humanos estudiamos la interconexión, ¿sí? La interseccionalidad entre los derechos, por supuesto, es algo que trato de muy brevemente de reflexionar en el capítulo, pero me parece que otro desafío que tenemos es el de atar cabos también. El de tratar de relacionar las desigualdades, ¿sí? y las propuestas de soluciones de las desigualdades. Por eso yo ahí reflexiono sobre algunas propuestas que considero inmediatas, ¿sí? Urgentes, como la del salario básico universal, como la de, bueno, obviamente mejorar muchísimo nuestro sistema tributario. Menciono también el tema de una herencia universal, que me parece algo muy interesante, y después, bueno, reflexiono sobre algunos problemas más profundos que tienen que ver, o con cambios más profundos que tienen que ver con cómo hacemos para pensar en una sociedad que sea económicamente justa y a su vez ambientalmente sostenible, que me parece que es un desafío súper, que es el desafío que tenemos, que no es fácil y que me parece que ahí vuelvo al título. Tenemos que cambiar todo lo que haya que cambiar, ¿sí? Y no tenemos que tener miedo a pensar fuerte, ¿sí? Fuerte. La idea de ingreso básico universal, seguramente la mayoría la conoce, puede parecer una cosa de loco, pero vivimos en un mundo muy rico en el que hay muchísima gente pobre. Esto no puede pasar. A veces nosotros miramos sociedades del pasado, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, y decíamos, ¿cómo? ¿Cómo podía suceder que había esclavos, que había personas que ni siquiera eran consideradas personas? De hecho, hoy miramos 70 años para atrás y decimos, ¿cómo puede ser que las mujeres no eran consideradas sujeto de derecho hace no mucho tiempo, que no tenían derecho a votar y qué sé yo? Si hoy quisiéramos volver a ese lugar, todos y todas, o el 90% de la población diría, no vamos a volver a ese lugar, es inconcebible. Bueno, yo me pregunto en relación, ¿cómo podemos seguir tolerando que tengamos en países como Argentina, como Bolivia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, 40, 30, 50% de pobreza y que eso lo naturalicemos? Entonces,
más allá de una construcción de programas más estables, sí, más sólidos en el largo plazo, porque ¿qué pasa? Nos dicen, bueno, que vengan las inversiones, vamos a crear trabajo. El problema del tiempo en el ámbito de los derechos humanos es fundamental. Tenemos que empezar a resolver este problema ya, no de acá a 20 años, ya. Entonces creo que la propuesta de salario básico universal, que puede sonar muy alocada, pero para mí no lo es de ninguna manera, es una propuesta que tenemos que impulsar, me parece, como propuesta urgente, inmediata, para empezar a resolver este problema de la pobreza y de la indigencia, del hecho de que la gente no pueda acceder a las mínimas condiciones, ¿sí? Ya mismo. Y después, bueno, no quiero monopolizar la palabra, pero exploro también otras ideas un poquito más, por ahí menos conocidas, como la herencia universal, que te la comento rápidamente, porque estoy en España y hace poco hubo elecciones y fue una de las principales propuestas de campaña de uno de los partidos políticos que tiene mucha incidencia. Uno dice una herencia universal, pero ¿qué es eso? Básicamente, nosotros no somos tan conscientes de que la desigualdad, o mejor dicho, lo digo de manera bien directa, la herencia es una de las principales causas reproductoras de la desigualdad. Hay muy poca gente que recibe, que nace en cuna de oro desde ya, que no tiene la culpa y no necesariamente es mala gente, ni mucho menos, pero que tiene una vida privilegiada y que probablemente sea rica, multimillonaria en su vida, gracias a haber heredado. Esa gente es muy poca. Después hay un poco más de gente que va a recibir algo, pero después hay un montón de gente que nunca va a recibir nada en su vida y que no solamente no va a recibir nada, sino que además lo poco que va a recibir son problemas, son cargas, son deudas, son el ocuparse de un familiar que no se puede valer por sí mismo. Entonces no solamente no tiene ninguna ayuda, ¿sí? que todos quisiéramos y todas quisiéramos tener, sino que además va muy de atrás, porque no solamente tiene que preocuparse por sí mismo, por sí misma, sino por otros. Entonces, esta idea de una herencia universal significa que darle a todas las personas esa posibilidad de recibir algo. Por ejemplo, en España se habla de que los jóvenes y las jóvenes a los 23 años reciban una determinada cantidad de dinero, unos 20.000 euros. España no es un país muy rico, es un país que está un poco mejor que los países latinoamericanos, pero no es muy rico. ¿Y cómo se financiaría eso? Con impuestos a las personas más ricas, ¿sí? Que es otro de los temas que analizo en el trabajo, que es algo de lo que se habla también, en Estados Unidos está muy de moda el tema y demás, pero es algo que estamos un poquito trabados y trabadas y que no progresamos en ese sentido. Hay que utilizar ya mismo los instrumentos tributarios para, digamos, me sale, como tomar el problema de la desigualdad, digamos, de ingresos, ¿sí? Y básicamente no puede ser que sigamos reproduciendo una sociedad en la que hay gente que es cada vez más rica, que ya se está construyendo su futuro fuera del planeta Tierra, y haya un mar, millones, miles de millones de personas que no tengan lo más mínimo. No es algo tan alocado pensar que hay que atacar la riqueza extraordinaria, porque tampoco estamos diciendo de mandarlos al cadalso, sino simplemente de que gente que tiene ganancias extraordinarias, básicamente, de hecho, hay otra, y termino con esto, Lore, hay otra propuesta que se está discutiendo hoy muy fuertemente, sobre todo en los países del primer mundo, que no es solamente la idea del ingreso mínimo, que todo el mundo tenga un ingreso mínimo, sino también la idea del ingreso máximo, que no se pueda tener un ingreso mayor a tanta cantidad, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos ahí. Digo, pero es muy importante también reflexionarlo, porque todo el tiempo en nuestra sociedad estamos hablando o se escucha hablar de meritocracia, ¿no? Y bueno,
digamos, esto que vos hablás de la herencia, claramente no estamos saliendo del mismo lugar y sí hay una diferencia, entonces no podemos medir a todos con la misma vara. Voy a leer una parte del capítulo donde te enfocás en la sustentabilidad ambiental y estás retomando esto que decimos, ¿no? Las 20 personas más ricas del mundo emiten 8.000 veces más carbono, 8.000, que las 1.000 millones de más pobres, ¿no? O sea, esto que vos hablás del 1% más rico es responsable de más del 75% del total de emisiones de carbono. Entonces, ahora que hablamos de cambio climático, bueno, démonos cuenta quién lo está produciendo, ¿no? No es Tota- la meritocracia, no somos nosotros, no es la clase media, ni siquiera lo vemos, está muy tota- alejado de nuestra realidad. Totalmente, totalmente. Sí, muy oportuno lo que leíste, porque además este tema nosotros la estamos chocando, nosotros, digo, la sociedad la está chocando, que como vos decís, no es nosotros, no es la sociedad, es particularmente, es decir, todos y todas contribuimos de alguna manera porque nuestro paso por el planeta Tierra alguna huella deja, pero hay gente que produce un impacto muchísimo mayor que otra, y los platos rotos no se van a pagar en función, digamos, de lo que cada uno hizo, sino que eso, como suele suceder con la riqueza, que normalmente la riqueza se acapara y después las pérdidas se socializan, acá con lo ambiental está pasando más o menos lo mismo y no va a haber una distribución equitativa de los esfuerzos que haya que hacer. Entonces, hay que identificar cómo lo estamos haciendo. Es una cuestión de países. Los países del norte global contaminan muchísimo más que los países del sur global. Las clases sociales más acomodadas contaminan muchísimo más que las clases sociales más bajas. Y por supuesto que los ultra ricos tienen un nivel de impacto ambiental enorme, enorme. Entonces, este es un combo. Está todo vinculado. Y esto es una... Por eso cuando a veces hablamos de desigualdad estructural decimos, bueno, pero ¿de qué se trata de desigualdad estructural? Se trata de que agarramos 50 indicadores y hay gente que tiene 50 casas, 50 yates, come todos los días en un restaurante Michelin, esto, lo otro, se mueve en un jet, tienes una libertad de expresión privilegiada porque puedes llegar a los resortes de poder muy fácilmente. Todos sus negocios siempre están asegurados, no tiene todo, ellos, su familia, etc. Y después tenés gente, mucha cantidad de gente que no tiene nada. Entonces, hay que pensar seriamente y rápidamente que esto se tiene que terminar y me parece que, bueno, no sé si cuánto estamos contribuyendo de nuestra parte a esto, pero al menos yo me quedo más tranquilo que si no intentáramos encender la alarma y de decir, che, pero necesitamos cambiar esto, tiene que cambiar, no podemos seguir aceptándolo y no podemos tampoco ir como la cosa está mal y como ya estamos acostumbrados a que está mal y a las injusticias, etcétera, decir, bueno, entonces démosle una pequeña ayuda. Una pequeña ayuda no es un ingreso básico universal, ¿sí? Menciono algo en el capítulo, no podemos seguir tomando el tema de la pobreza de manera paternalista, ¿sí? Los países ricos ayudando a los países pobres. Necesitamos resolver el problema, no gestionarlo al problema. Necesitamos ir a tocar, a cambiar aquello que tenemos que cambiar, ¿sí? No generar expresiones de deseo y después pensar que todo el mundo va a estar contento con esto. Porque yo no tengo ningún problema con que, en abstracto, con que haya gente que tiene miles y miles de millones de dólares. El problema que tengo, o el problema lo tengo, con que tenemos el 50% de los pibes pobres en Argentina y estamos rifando el futuro. Y Es lo que que el después nos otro día... quejamos, y que después nos quejamos de que no podemos salir a la calle. ¿Y pero ¿y qué querés?
¿Qué querés? Sí. Hablaba con una ONG que ellos se dedican solo a hacer baños. Entonces me decía, Gran Buenos Aires, 200.000 familias sin baño. Baño, baño, básico. ¿En qué agenda de gobierno, en qué campaña de esta que estamos atravesando hablamos de eso, ¿no? Digo, vos en tu capítulo hablás de que el capitalismo nunca tuvo como objetivo hacerse cargo de las necesidades humanas. Bueno, ¿lo tenemos presente ahora que vamos a ir a votar? Claro, es que sí, es que todo el tiempo pensamos, aparte el tema ambiental también es muy patente que seguimos pensando con la misma lógica cuando está bastante claro que no podemos seguir pensando con esa lógica. No podemos seguir pensando en resolver el problema ambiental que tiene muchísimo que ver con una sobreproducción y demás, queriendo seguir produciendo autos y autos y autos y 0 kilómetros todo el tiempo y casas y pero al mismo tiempo después poniéndole un barniz verde diciendo que vamos a generar renovables, etc. Me parece que tenemos que cambiar el chip y que no tenemos que tenemos el derecho, pero también la responsabilidad de desafiar todas las estructuras mentales que tenemos y que es para todos un desafío. Como lo hemos visto con el feminismo, que es para todos un desafío, digamos, y lo seguimos trabajando y seguimos, recién empezamos, ¿sí? Con la deconstrucción y todo lo demás, con todo el resto de las cosas, con cómo concebimos nuestra sociedad, con el problema de la vivienda, lo mismo, digamos. ¿Cómo podemos estar privilegiando, ¿sí? Privilegiando que haya gente que siga multiplicando su dinero, porque además esto está estudiado, no es un problema del jubilado que tiene una casita y entonces genera un ingreso extra, sino que la propiedad inmueble se está concentrando cada vez más todavía y hay cada vez más gente que alquila y cada vez más gente que no va a heredar nada, cosa que es distinto a lo que ocurría hace 30, 40 años atrás. Entonces eso lo tenemos que tomar a ese tema. Y entonces no es un problema con que estoy en contra de que alguien tenga 20 casas por sí. No, estoy a favor de que todo el mundo tenga una casa. Y si para eso hay que regular fuerte a aquel que tiene 20 casas, lo lamento, amigo. Hay que hacerlo, ¿se entiende? Entonces, hay que pensar agresivamente porque si no, estamos ahí como se nos ha tomado el tiempo, bueno, el capitalismo, el sistema, lo que fuere, y entonces lo único que nos queda es, bueno, vemos las desigualdades, vemos la pobreza, ay, qué pena, salen los informes del INDEC o lo que sea, pero hay que empujar para adelante, digamos. Hay que, no sé, voy a decir una frase muy machista, pero hay que llorar menos y hay que actuar más. Y definitivamente celebro que haya propuestas en este libro, porque si no es como que venimos a tirar piedras, a decir todo lo que está mal, pero sí una propuesta, y sí en tu capítulo abordás y avanzás sobre esas propuestas que de alguna manera desarrollaste, que invitamos a que entren en la página de Mandíbula. Tenemos, recuerden, esta es una publicación de distribución gratuita, la tenemos en versión ebook, está en inglés y también en versión papel. ¿Alguna reflexión final? Bueno, refuerzo tu idea. Para quienes todavía no lo hicieron, espero que lean el libro, que lean mi humilde aporte y el resto de los capítulos que son muy interesantes. Te agradezco de nuevo, Lore, por la invitación. Y eso, creo que lo que hiciste en juntar a gente para poner de nuevo en el tapete el problema de la desigualdad, de cómo generar un mundo más equitativo. Sé que tu fundación se dedica a un aspecto súper, súper, súper importante para muchísima gente. Realmente te felicito por eso. Y creo que hay que reproducir experiencias como esta, que tendrán el impacto que tendrán, es decir, no,
no serán suficientes, digamos, pero al menos mantienen viva una llama, despiertan, suenan alarmas, y me parece que eso es fundamental, porque si hay algo que es peor que, digamos, que la dificultad en producir cambios es no intentarlo, ¿sí? Entonces no podemos resignarnos a que las cosas sigan siendo como están. Hay que ser muy consciente del lugar que ocupamos, que digamos que hay que recorrer mucho camino y todo lo demás, pero me parece que es fundamental seguir manteniendo la llama y seguir empujando para adelante desde el lugar que nos toque, ¿sí? Esa sería la reflexión. Muchísimas gracias, Mauro, por tu compromiso y por tu aporte. Les contamos con mucha alegría que, como dijiste, el tercer volumen va a salir, va a ser lanzado el 3 de noviembre en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde. El tercer volumen se enfoca en cuándo es justa la justicia, así que desde ya hacemos la invitación. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo grande hasta Barcelona y seguimos en contacto a través de las redes. Gracias, Lore. Hasta luego. Nos Abrazo. vemos la próxima.